¿no? Pero en el acumulado que si tomamos esta última precipitación que yo tengo registrada acá de agosto de 32 milímetros y cerráramos el mes ahora, estaríamos con 488 y estaríamos casi 100 milímetros abajo de lo que sería un promedio, ¿no es cierto? Un promedio, lo que sería el promedio histórico para estos primeros 8 meses del año, ¿no es cierto? ¿100 milímetros abajo? Claro, sí, 100, 110 milímetros por debajo del promedio histórico de lo que sería para este año. Y si uno por ahí hace, esto sería año calendario, ¿no es cierto? Enero, diciembre, ¿no? Pero si tomásemos digamos, lo que también algunos toman como año agrícola, que es tomar las precipitaciones desde el 1 de julio hasta el 30 de junio, ¿no es cierto?, estamos en uno de los niveles más bajos de los últimos años. Esa suma está aproximadamente a los 700 milímetros de lo que sería, tomándolo como año calendario, como año agrícola. ¿Se entiende lo que planteo? Sí, sí. Entonces, Ahora, Gustavo, sumo, ¿se sabía esto? ¿Cómo? ¿Se sabía esto de que iba a ser Claro, un año poco llovedor, digamos? Claro, sí. Lo que pasa es que nosotros tuvimos el año pasado, digamos, el impacto de las lluvias de noviembre, fundamentalmente, que un poco emparejó la situación, ¿no es cierto? La mejoró. Noviembre lo tengo acá, justamente estoy hablando con el registro enfrente mío, que fueron casi 140 milímetros. Hasta noviembre traíamos 780 milímetros acumulados el año pasado, ¿no? Entonces, ¿qué quiero plantear con esto? Se han juntado dos niñas, ¿no es cierto? Que bueno, que para nuestra zona en particular se cortó un poco por esa lluvia de noviembre y algo de marzo también. Pero que si uno amplía un poquito el panorama y ve un poco alrededor, se sale de toda esta región central y nos vamos siempre, como yo siempre planteo, al norte del departamento, al oeste del departamento, la situación es más complicada ahí, ¿no es cierto? Entonces, esa es un poco la situación. La semana pasada nosotros tuvimos una reunión con un grupo de técnicos acá en la agencia, le hicimos una encuesta, ¿no es cierto?, cómo veían la situación o cómo veían los trigos, le preguntamos, claro, ¿no es cierto? Entonces, más de la mitad de los técnicos contestó que los veían bien, ¿no es cierto? Pero, ¿y qué es lo que se ve uno y lo que se aprecia en el campo? Un verde, si se quiere, buena condición, pero no están teniendo un desarrollo, todavía están como se dice, en estado de pasto, ¿no es cierto?, sí. bajitos. Entonces va a depender mucho de que tengan una respuesta en rendimiento de lo que puede ocurrir ahora, lo que falta de agosto y septiembre, ¿no es cierto?, que es el momento en el que el trigo empieza a encañar y empieza a desarrollar toda su parte reproductiva. Exactamente. Hay un anuncio por lo menos de que podría llover, no es alta la Claro. probabilidad, pero para mañana última hora o primeras horas del jueves, ¿no? Exacto, sí. Si uno mira los distintos pronósticos, viste que incluso algunos arriesgan alguna cifra, ¿no es cierto? Dicen, bueno, va a llover, unos dicen 3 milímetros, otros dicen 20, otros dicen 30. Bueno, pero todos coinciden que la lluvia sí va a ser entre jueves y viernes, ¿no? Exacto. Gustavo, ¿siembra de maíz? Bueno, esa es otra de las cosas que nosotros preguntamos a los colegas, ¿no? Prácticamente estamos ya en fecha de siembra de maíz. Generalmente se intensifica esto de la fecha de la fiesta del pueblo para adelante, ¿no es cierto?, 28 de agosto para adelante. Claro. Y mucho va a depender del agua que tengan en los primeros centímetros del suelo, ¿no es cierto? Pensemos que el maíz es un cultivo con una inversión muy alta, estamos hablando de solo de semillas más o menos, 180, 200, 150 dólares por hectárea, ¿no es cierto?, de semilla, según el híbrido que se ponga, más la fertilización. Entonces, esa inversión, bueno, hay que colocar la semilla en la mejor condición posible. Entonces, bueno, eso va también, si tenemos precipitaciones, como se está anunciando para el jueves, y si eso es de un buen volumen, se va a alargar con
toda la siembra, ¿no? Pero lo que manifestaban los colegas en la semana pasada es que la preocupación de que los primeros centímetros del suelo está muy justa la humedad, ¿no? Entonces se necesitaría esa lluvia. Y en algunos casos, que otra de las cosas que le preguntamos si habían hecho análisis de suelo y qué contenido de humedad encontraban en el perfil, en el primer metro. ¿Eso tiene que ver con las napas? Eso tiene que ver con el agua acumulada de la lluvia. Ah, perfecto, sí. Y en general el agua acumulada está con lo justo, para decir así, para no entrar en términos técnicos, ¿no? Exacto. Entonces, y después el otro tema que vos mencionaste recién, el tema de napas, nuestros relevamientos siguen dando que las napas están bajas, ¿no es cierto? Están por debajo de los 2,5 metros, 3 metros, en algunos lugares directamente el caño de 4 metros no hay agua, entonces no tenemos el auxilio de las napas como en otras campañas, ¿no? Claro. Gustavo, para ser concreto para la gente que no está en el ámbito y que no conoce el tema, napas es una cosa y el nivel de agua en suelo es otra. Claro, sí. Napa, cuando nosotros hablamos de napa o hablamos de nivel freático, es cuando hay agua cuando introduce, nosotros trabajamos con un equipo que tiene un sensor, ¿no es cierto? Un cable, es para hacer un cable con un contacto que cuando toca el agua suena una alarma, ¿no es cierto? Claro. Un pitido. O si no, en algunos lugares donde no podemos hacer eso, utilizamos un método mucho más casero, que es una soga con contrapesos para meter en algunos lugares. Bueno, cuando yo detecto napa, cuando se humedece la soga o cuando suena el pitido de la alarma, ¿no es cierto? Cuando toca agua libre, claro. Eso es napa, eso es nivel freático. Entonces, después el agua, que generalmente se habla de contenido de humedad en el suelo, eso es la reserva del que hace o cómo almacena el suelo el agua de lluvia, ¿cierto? Entonces, la humedad que tiene, lo que la señora cuando remueve el cantero y está húmeda la tierra, ¿no es cierto? Exacto. Eso estamos hablando de eso, ¿no? Todo eso es el contenido de humedad en el perfil. Perfecto. Pero eso, si la condición de lluvia no es la adecuada, bueno, pues seguramente y no logra mejorar el perfil, en algunos casos se tendrá que retrasar la siembra de maíz, ¿no? Exacto. Gustavo, tenemos toda una ventana de por lo menos 15, 20 días de septiembre como para una siembra de primero. Claro, Gustavo, la última pregunta. ¿Qué dicen, ustedes están en contacto permanente con las cerealeras, qué dicen las cerealeras en cuanto a la intención de siembra de maíz en nuestra zona? La intención, sí, otra de las cosas que nosotros preguntamos. En general lo que plantean es que es una campaña que va a ser igual a la anterior, ¿no es cierto? Algunos arriesgan que puede ser un poco superior, y ahí tiene que ver con la ecuación económica, ¿no es cierto?, de lo que es el precio que tiene el maíz y el potencial de rendimiento, y entonces por eso es que ha ido aumentando en estos últimos años la superficie. Lo que sí estamos seguros es que la superficie de trigo bajó mucho bajó a nivel departamental, y que lo que va a aumentar mucho también va a ser la superficie de soja de primera, ¿no es cierto? Nosotros veníamos con un aumento en la cantidad de trigo y como consecuencia de eso una soja de segunda. Esta campaña, por todos los problemas que hubo, la falta de agua, etcétera, malas cuestiones comerciales y demás, precio de fertilizantes, etcétera, se redujo la superficie de trigo. Mucho el descenso, o sea, algunos están hablando de 20, un 30% menos de superficie de trigo. Esa superficie, esos lotes que quedaron sin sembrar seguramente van a ir